Bueno, vamos a hablar un poco de las nuevas tendencias que están pasando en el mundo de la comunicación. En primer lugar, tenemos que hablar de cómo era antes, ¿no? Antes, un director de comunicación, si además tenía no solo la relación con los medios de comunicación, que normalmente era el papel más importante que uno tenía, estaba también la posibilidad de que llevase la publicidad corporativa, etcétera, etcétera. Y esto nos permitía hacer dos cosas, y es, con unos pocos medios podíamos concentrar los mensajes informativos que lanzábamos para que el periodista luego lo pudiese replicar en sus informaciones, o bien esos spots comerciales o institucionales que con esos 20-30 segundos en televisión o los faldones en los medios pudiésemos colocar también esos mensajes de la compañía. Bien, el problema es que aparece Internet. Internet lo que hace es romper las audiencias y las dispersa de una manera tremenda. Entonces ya no hay esos grandes medios que tienen toda la audiencia concentrada, y eso obliga a un problema tremendo, que es que para poder llegar a una cobertura de población concreta necesitas estar en muchos pequeños medios o en esa fragmentación de audiencias que se ha hecho. Y eso empieza a ser un problema para planificar las campañas de publicidad, para intentar cubrir todo el espectro informativo con todos los periodistas en ese formato concreto que se está diciendo. Con lo cual, lo primero que rompe el status quo de un director de comunicación es Internet. El segundo es el uso de la tecnología, y esto es importante. Antes leíamos por las mañanas un periódico, veíamos un informativo en televisión, Internet empezó y veíamos algunas noticias en Internet, pero la llegada del uso de los móviles y que permitiese los iPads y demás el poder consumir mucha más información y más contenidos, hizo que apareciese lo que los ingleses llaman el término at a what, anytime, anywhere, any device. Y eso significa que la persona que quiere acceder a una información o que quiere consumir una información lo puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier dispositivo. Y eso complicó todo, complicó toda la relación con los medios para darles la información en tiempo real, complicó el que los formatos de hago un spot y lo pongo en todos los sitios ya no me vale, porque los códigos, la manera de expresarse, la manera de contar las cosas no es lo mismo en televisión que en Internet, que en un dispositivo móvil, la forma de grabar esos spots o la forma de poner esos contenidos. Con lo cual, tenemos Internet y tenemos los dispositivos móviles y el uso de la tecnología. Esas dos cosas hacen que a la hora de plantearnos cómo llegar a distintas audiencias, empecemos a pensar de manera diferenciada. Y aquí me quiero explicar. Por un lado tenemos el uso que se hace de contenidos para stakeholders. Y aquí seguimos manteniendo un poco la vieja escuela de son stakeholders que con la información que yo le doy, ellos reelaboran información para lanzársela a otros públicos, véase, por ejemplo, analistas financieros o analistas de sostenibilidad o periodistas, etcétera, etcétera, donde las compañías siguen haciendo contenidos informativos basados en datos, en hechos, con un formato neutro o intentando ser neutro, donde se explica de manera casi piramidal qué es lo más importante al principio de la información, acompañado de datos, para poder bajarlo y que lo último que se ponga en esa información sea lo que se puede cortar, ¿no? Eso se sigue haciendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, como decía antes, con esa dispersión de audiencias, lo que hemos entendido es que hay consumidores o incluso clientes o target o gente que puede consumir unos contenidos que puede fabricar directamente la propia empresa y que le puede ser de utilidad. Y esos contenidos, esos son contenidos narrativos que lo que hacen es no tanto informar, sino entretener. Y a través de ese entretenimiento puedes ir contando los grandes mensajes que tú quieres hacer. Y para eso han empezado a aparecer cosas como el branded content, etcétera, etcétera. Esa diferencia entre contenidos informativos y contenidos narrativos hace que la manera de combinar esas dos cosas está cambiando la forma que tenemos de llegar a las distintas audiencias. Y eso, evidentemente, está afectando en la figura del director de comunicación, porque tiene que ser una persona que tiene que saber relacionarse con los distintos stakeholders, darles esa información, pero al mismo tiempo tiene que producir contenidos que entretengan
contenidos que hagan que esas audiencias quieran consumir esa información que les está dando. Y para poder llegar o pasar de esos contenidos informativos a esos contenidos narrativos, tenemos que pensar otro criterio de segmentación de audiencias. Y ya no vale la tradicional de, ¿cómo decir?, corte sociodemográfico, renta, etcétera, etcétera. Ahora la gente les une comunidades y esas comunidades están siempre basadas en una causa y sobre esa causa se empieza a generar afinidad. Y nos podemos encontrar gente con un poder adquisitivo alto o bajo, con un perfil de estudios alto o bajo, o en poblaciones donde no tienen nada que ver los urbanitas con los rurales, pero sin embargo esa comunidad les une un territorio, les une una causa donde quieren hablar de ese tema. Y entonces nos podemos encontrar cómo hay experiencias, en alguna de las experiencias que yo he tenido profesionalmente, como por ejemplo en el patrocinio de un tema de montaña con la figura de Carlos Soria, el deportista actual más longevo, tiene 74 años, está intentando terminar los 14.800, donde te puedes encontrar que a través de... Estamos hablando de un deportista de 74 años que sigue subiendo montañas y que sigue enamorando a gente con un poder adquisitivo muy alto, muy bajo, que vive en un sitio, que vive en un país, que vive en otro país y que tiene una capacidad de estudios diferentes. Con lo cual esa segmentación tradicional se ha roto. ¿Por qué? Porque la causa de Carlos Soria, que es, a pesar de la edad que tengo, puedo ser capaz de subir los 14.000, hace que esa comunidad, que está muy activa en Internet, que le manda mucha información, que consume esos contenidos de la montaña juntado a la historia de superación de un deportista de 74 años, se unan. Y esa es la gran revolución, no pensar en que yo puedo, con unos cuantos medios de comunicación, pagar unos spots y puedo poner los anuncios, que cada vez cuesta más que los consumidores vean, y sí cómo me puedo centrar en, a través de elegir una buena comunidad y elegir un buen territorio de contenidos, emocionarles para que lo sigan viendo.